Los invito ahora al nada personal, se los había anunciado. Es un tema tremendamente relevante y tremendamente además doloroso. Nos acompaña Helmut Kramer. Muchísimas gracias por acompañarnos, Helmut. Nada personal, aunque aquí hay mucho de personal de lo que ha pasado, ¿no? Primero quiero pedir una impresión general respecto de esta denuncia, de esta nueva denuncia que involucra al sacerdote Longueira, Alejandro Longueira. A ver, hay varias cosas que ya se están haciendo repetitivas. Nuevamente, este caso salta no por una denuncia directa dentro de los jesuitas. El caso de Marcela Aranda, por ejemplo, este nuevo caso, es gente que no va a denunciar directamente a la congregación, a pesar de que la congregación ha levantado estructuras donde reciben denuncias y todo, la gente ya no está confiando y van a esta comisión que se creó post-comisión Chicluna, correcto, a presentar las denuncias y ven también la alternativa de denuncia o demandas civiles. Ahora, esto tiene una parte positiva, que vayan al Ministerio Público tiene una parte positiva, que es la sanción en la tierra, no solamente, y una sanción por la justicia civil. Entonces, eso para ponerlo como parte positiva. Pero también nos habla, y te lo quiero preguntar a ti, de una cierta desconfianza hacia cómo reacciona esta congregación, los jesuitas, cuando hay denuncia. A ver, hasta el año 2017 no habían reacciones de parte de los jesuitas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jaime Guzmán, que frente al primer juicio canónico sale la sentencia y nadie se enteró. O sea, lo que había era silencio. Silencio. Desde el 2018, cuando el primer grupo de denunciantes jesuitas que se empiezan a organizar en torno al caso de Guzmán, se empiezan a agrupar y empiezan a sacar declaraciones públicas, empiezan a mostrar una cierta forma de estructura, empieza a haber un cambio en la congregación. ¿Tú dirías que las víctimas son las que obligaron a los jesuitas a reaccionar? A los jesuitas y a la iglesia. O sea, los cambios que estamos viendo desde el 2018 a la fecha son una respuesta a un cambio de actitud que ha habido con respecto a las víctimas cuando empezamos a asumirnos a un paso más allá como sobrevivientes y empezamos a organizarnos y empezamos a no solamente hablar, empezamos a gritar y empezamos a ser escuchados. Y en ese momento la congregación jesuita en particular y la iglesia empieza a tener ciertos cambios. Antes de eso era el silencio. ¿Era solo el silencio? Silencio y ocultamiento, claramente. Claramente. O sea, era mucho más fácil, por ejemplo, para los jesuitas mantener el caso de Guzmán en silencio. El caso de Eugenio Valenzuela. El caso de Eugenio Valenzuela va a cumplir prácticamente 10 años de la primera denuncia. ¿Tú crees que si las víctimas y los sobrevivientes, prefiero llamarlos incluso sobrevivientes que víctimas, la verdad, si los sobrevivientes no hubieran hecho públicos sus casos, ¿crees que los jesuitas hubieran reaccionado? Hubiesen mantenido exactamente la misma política que tenían hasta el año 2017. ¿O sea? Mantener en silencio. Era mucho... A ver, para entender el porqué del silencio... Perdón, te quiero hacer una pregunta para ser más precisa. ¿Aquí ha habido solo silencio y ocultamiento o derechamente encubrimiento de parte de los jesuitas? A ver, lo voy a ejemplificar. Del 100% de los sobrevivientes de jesuitas que yo he conversado, de distintos casos, Leturia, Guzmán, y bueno, Ibacache en mi caso, etcétera, por lo menos entre el 90 y el 95% expresan que Montes sabía de estos casos en su momento. Fernando Montes. Ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, es ex rector del Colegio El Bosque. Correcto, y uno de los jesuitas más importantes en la historia de la congregación. Todos dicen que él sabía, o un 90%. 95% de los casos. Juan Ochagavía, gran parte de los denunciantes, Marcela Aranda, lo ha nombrado como una persona que sabía. Denunciantes de Eugenio Valenzuela, lo han nombrado como una persona que no sabía, que sabía, y que no tuvo ni una reacción en ningún sentido, ni de apoyo a los sobrevivientes, ni tampoco de llevar a cabo
los procesos. En el caso mío, Eugenio Valenzuela en su momento supo directamente de mí que Leonel Ibacache era un abusador. Tampoco se hizo nada. ¿Tú alguna vez tuviste oportunidad de confrontarlo, no solo respecto de los hechos, sino del no haber hecho nada? A Eugenio Valenzuela no. A Eugenio Valenzuela yo lo conocí hace un año antes de que fuera sacado de su puesto como provincial. Al año después me entero que era un abusador también, nunca más lo he visto. Al que sí tuve la oportunidad de confrontar y de conversar fue con el actual provincial. Cristian del Campo. Cristian del Campo. ¿Y? No sabíamos nada, no veíamos nada, no escuchábamos nada, y si no es por ustedes que nos vienen a contar, no nos enteramos. ¿Le crees? No. ¿No a él respecto del mismo No a la o no a él congregación. respecto de la congregación? No a la congregación, no les creo. No les creo, como institución. Quiero preguntarte del caso Longueira. Nuevamente quiero hacer un punto porque estos no son cualquier tema y me parece que es importante hacerlo. Normalmente uno como periodista lo que busca es mayor información, pero creo que aquí es importante esa mayor información junto con no revictimizar. Por lo tanto, quiero que mantengamos también en ese ámbito las preguntas que te hago y por eso hay algunas que simplemente no hago. Se trata hasta donde tenemos información de un menor de kinder cuando ocurre el abuso. Sí, correcto. Eso es efectivo. Correcto. ¿Y hay información de si fue un episodio o fue un abuso sistemático a lo largo del tiempo? La única información que nosotros tenemos es que existió un abuso por parte de Longueira contra este menor de edad. Nosotros De no kinder. Correcto. No tenemos información si fue sistemático en el tiempo, si fue una sola situación puntual, porque tampoco hemos querido nosotros averiguar más allá porque hay un respeto ahí al proceso del denunciante y de su familia. ¿Y cómo se logra que esto salga a la luz? En dos sentidos te digo, respecto de que la familia pueda saberlo, porque es un menor, es especialmente grave, especialmente doloroso. Que la familia pueda saberlo, que se corte la cadena del abuso, para eso la familia tiene que saberlo en el caso de un menor, y lo otro, cómo sale finalmente a la luz pública de parte de los jesuitas, qué es lo que motiva el accionar, ¿es que realmente han cambiado o es que sabían que se iba a hacer público igual? A ver, yo tengo serias dudas que la cadena del abuso se va a cortar por actos de la congregación o de la iglesia. Yo creo que la cadena del abuso, y es lo que nosotros como red de sobrevivientes en el fondo estamos planteando, se va a cortar en la medida que haya una intervención directa del Estado chileno. Claro, no, Eso pero es lo que yo va a te decía, cortar. cuando hablo de cortar la cadena del abuso, me refiero que en este caso puntual, Sí. como era un menor, es alguien completamente indefenso. Entonces Sí. te pregunto, en el fondo, ¿cómo, si es que tú sabes cómo la familia se entera de lo sucedido? Porque es el denunciante el que habla con su familia. Es él el que les cuenta. Él en un momento dado logra verbalizar lo que había vivido y es en ese momento en que la familia se hace cargo y lo empieza a apoyar y empieza este proceso hasta el día de ayer en que se hace público. No quiero pedirte más detalles, sí quiero saber, porque eso sí tiene que ver con un tema institucional. ¿La familia habla con la Compañía de Jesús? No. Ellos no hablaron. Ya. Y que- Ellos ¿Cómo fue la denuncia de ellos? Eso es lo que te explicaba, que se empieza a equiparar con el caso de Marcela Aranda. Ya. ¿Van a la OPADE? Correcto. Es ahí donde denuncian. O sea, de alguna forma la confianza hacia la congregación se ha quebrado. Entonces, por más que ellos levanten instituciones, organizaciones dentro para recibir denuncias, las denuncias la gente las está empezando a canalizar por otras vías. Entiendo. Quisiera preguntarte otra cosa que tiene que ver con ustedes como sobrevivientes también, Sí. pero como sobrevivientes de los abusos que ustedes han denunciado de parte de jesuitas. Sí. ¿Hay nuevas acciones que ustedes vayan a tomar? Sí, un grupo de denunciantes jesuitas, de por lo menos 4 sacerdotes que recuerdo en este momento, nos hemos organizado en el grupo de denunciantes jesuitas justamente
y estamos empezando junto a Juan Pablo Hermosilla y con cooperación de la Fundación para la Confianza a empezar el proceso para llegar a una demanda hacia la congregación. ¿Una demanda civil? Correcto. Estamos en la primera fase de reunir los relatos, reunir antecedentes, pruebas, etcétera, para poder luego, yo creo que dentro de estas semanas ya, poder oficializar la demanda. Creemos que acá se ha configurado claramente dentro de la congregación una organización que ha ayudado a poder ir encubriendo. Y pongo como ejemplo claro lo que pasó con Guzmán. En el Colegio San Ignacio del Bosque, este sacerdote se llevaba grupos de alumnos por fin de semana a retiros, donde el tema de estos retiros religiosos era el sexo. Todo era traducido en elementos fálicos y se les hacía a los jóvenes de primero y segundo medio bañarse desnudos, donde él estaba todo el rato sacándole fotografías, y más encima, el día lunes, esas fotografías eran expuestas en el diario mural del colegio en los años en que Montes era rector del San Ignacio. ¿Era que fue una vez y que él sacó las fotos de inmediato indignado? Sí, él las saca, Montes las saca porque viene un sacerdote, llama la atención sobre este tema que es Felipe Berrío, él las saca, pero ya tenemos fotos del año posterior a eso, fotos que fueron inclusive entregadas a Fiscalía, donde se mantuvo esto. ¿Y Montes supo eso? Las fotos eran expuestas frente a la oficina de Montes. ¿Se siguieron exponiendo en años posteriores? Sí. Y ya, de hecho, Alan Pineda, que es vocero del grupo de denunciantes jesuitas, su foto fue sacada el año posterior a este hecho. Quiero preguntarte algo que tiene que ver también con la demanda que ustedes persiguen. Una demanda civil quiere decir una compensación económica. ¿Qué es lo que ustedes buscan y por qué es importante para ustedes que se sancione de la manera en que puede sancionarse a una organización civilmente? Para nosotros tiene, en primer lugar, un tema que es demostrar bajo la justicia chilena que aquí ha habido un encubrimiento sistemático en el tiempo de diversos casos de abuso por parte de la congregación. El accionar que tuvieron con Leturia, con Guzmán. Yo he preguntado varias veces por qué Ibacache fue cambiado de colegio y tiene denuncia en 3 colegios distintos, Puerto Montt, Santiago, Antofagasta. ¿Por qué estas cosas se van repitiendo? ¿Por qué Renato Poblete hoy día tiene más de una denunciante? Lo que pasa es que las otras las mantienen escondidas, no la misma congregación no, que ha estado taponeando esta información. Perdón, la congregación de los jesuitas, tú dices que ha intentado impedir que más denunciantes hagan pública su historia. Correcto. ¿Más denunciantes de Poblete? De Poblete. ¿Quiénes en la congregación? ¿Sabes quiénes han intentado que no hablen nuevas denunciantes de Renato Poblete? La respuesta que da Cristian del Campo y la gente que está en torno a él es que ellas no quieren hacer público su caso. Ya. Se ha hablado en este momento de más o menos 10 denunciantes, aparte de Marcela. Y me consta que Marcela ha pedido en reiteradas ocasiones poder conversar con ellas, poder intercambiar con ellas, y se les ha dicho que no, porque ellas no quieren hacer públicos sus casos. ¿Y eso no pudiera ser cierto? Y acá nadie está hablando de hacer públicos los casos. Lo que está pidiendo Marcela es un tema bien simple: poder juntarse con ellas y poder compartir las experiencias. ¿Y no pudiera ser que ellas pidieran sí. o no quisieran en el fondo conversar con nadie? Sí, puede ser cierto. Está ese margen. Ya. Pero cuando hemos tenido una congregación que bajo la misma excusa ha tratado en reiteradas veces de mantener en silencio casos, a nosotros nos parece como mínimo sospechoso. El caso en todo caso de Alejandro Longueira, sí, de los abusos de los cuales él es acusado, no estaría prescrito. No estaría prescrito. Y por lo tanto ahí hay una acción penal. Correcto. Que perseguir vigente en el tiempo. Sí, y eso de hecho lo está viendo también Juan Pablo Hermosilla.
¿Hay más denuncias sobre Alejandro Longueira? Hasta el momento no sabemos de nuevos denunciantes, pero tenemos ya la experiencia en general a nivel de abuso eclesiástico, que basta que un denunciante hable. En mi caso, mira, somos 4 denunciantes. Yo fui el primero en hablar. De los otros 3 lograron verbalizar gracias a mi denuncia. En el caso de Marcela, si ella no hubiese hablado, hoy día la congregación no tendría nuevas denunciantes. Quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Sí? Y que la contestes con plena libertad. Sí. ¿Crees tú que los medios de comunicación hemos sido también más benevolentes con los jesuitas? Sí y no. Yo hoy día tengo claro medios de comunicación y sobre todo periodistas que se la están jugando. Periodistas que están intentando develar la verdad, no importa si son los jesuitas o no. También hay ciertos medios que aún mantienen un sesgo muy cercano a la congregación y sienten en cierta manera, no sé si llamarlo protección a la congregación, pero cómo presentan la noticia. Jesuitas muy dolidos por nueva acusación. No, los jesuitas no están dolidos. Está dolido el sobreviviente, su familia, los sobrevivientes, y espero que alguna vez Chile se remezca un poco con estas situaciones. Pero siempre es esa forma de poner la congregación primero cuando ellos no son los dañados. Ellos son los que han dañado. Entonces, existe esa suerte de aún mantener esa verticalidad de poner encima la congregación. Quiero cerrar preguntándote, la congregación de los jesuitas, a través de alguna vía de ustedes o con algunos integrantes de ellos, ¿sabe lo que tú aquí nos has anunciado? ¿La congregación sabe que ustedes están preparando una demanda civil como grupo de algunos de los sobrevivientes en contra de la compañía? Nosotros venimos hablando públicamente de esta demanda hace varias semanas. Claro, pero es primera vez que tú anuncias ya. Esto está pronto a concretarse y se va a concretar probablemente esta semana. ¿Eso lo sabe la Compañía de Jesús? No, no. A ver, los sobrevivientes en general estamos avanzando en una etapa en que nos hemos empezado a dar cuenta de que ya no es el momento de seguir interpelando a los jesuitas o a la iglesia en general, que ha llegado el momento de interpelar al Estado. O sea, hemos pasado a una etapa distinta porque entendemos que somos ciudadanos y que es el Estado, a través de sus 3 poderes, los que deben trabajar para hacer justicia y para defender los derechos de los sobrevivientes. Helmut, muchas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada. Muchas gracias por haber venido.